Una de las razones por las que Dios te salvó es usarte para que otros escuchen el Evangelio. Esto es las buenas noticias de que Dios ofrece perdón de pecados mediante Cristo únicamente al pecador arrepentido que cree únicamente. Aunque entendemos la prioridad que tiene el evangelismo, muchas veces en lugar de mejorar al evangelizar conforme pasan los años, en lugar de aprovechar más las oportunidades que Dios nos da, en lugar de ser más fieles en predicar lo que dice la Biblia, en lugar de entender que no todos van a responder igual al Evangelio, empeoramos al evangelizar. Y esto es trágico. ¿Y cómo se ve que empeoramos en esta área? Algunos ejemplos con los que todos estamos familiarizados. Por ejemplo, no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, o quizás alteramos el mensaje del Evangelio y no lo presentamos con la pureza que debiéramos porque quizás nos intimida cierta persona, cierta situación. Y cuando alguien no cree, después de que le presentamos el Evangelio y es hostil o indiferente al Evangelio, nos decepcionamos y dejamos de esforzarnos por evangelizar. En resumen, fallamos. Y la pregunta para ayudarnos en esta área es, ¿cómo podemos mejorar cuando evangelizamos a alguien que no conoce al Señor? Hechos 17 nos ayuda en esta área. Hechos 17, como ustedes recordarán, a partir del versículo 16 comenzamos a estudiar este gran texto la semana pasada y tenemos el privilegio de retomar nuestro estudio en Hechos 17, versículo 16. Les recuerdo en lo que llegan ahí que estamos alrededor del año 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero de Pablo. Ya estuvimos con él en Troas, Filipos, como lo vimos en la primera parte y segunda parte del capítulo 16. Estuvimos en la primera parte del capítulo 17 en Tesalónica, Berea, y ahora en Hechos 17, a partir del versículo 16 y hasta el final del capítulo estamos en Atenas. Vamos a leer los versículos 16 al 31 para tenerlo fresco en nuestra mente el texto. Podemos irnos hasta el 34, realmente ese es el texto entero. Hechos 17, versículos 16 al 34. Hechos 17, versículos 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Este gran texto nos presenta 4 acciones clave que debes tomar para que evangelices a un idólatra. 4 acciones clave que debes tomar para que evangelices a un idólatra. En primer lugar, recuerda. En segundo lugar, busca. En tercer lugar, predica. Y en cuarto lugar, descansa. Ya vimos la primera, repasando brevemente versículo 16, explicamos, recuerda la condición perdida del idólatra. Recuerda la condición perdida del idólatra. Obsérvenlo, repasando brevemente versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esto es a Timoteo y a Silas, recuerden que se quedaron en Berea ahí de acuerdo con Hechos 17:15, su espíritu se enardecía. Recuerden, en el griego era provocado. ¿A qué fue provocado? A tristeza probablemente al ver la idolatría de la ciudad, a enojo. No nos dice el texto a qué, pero por lo que vemos en el contexto, hubo un deseo en Pablo por hacer algo al respecto, ayudar a estos idólatras a que escucharan el Evangelio. Y noten, él se enardecía, versículo 16, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa frase, entregada a la idolatría, el griego expresa llena de ídolos. Pablo está ahí en Atenas, en este centro cultural y académico de Roma, y el centro religioso de Grecia, explicamos, y él no se deslumbró por pensar, hombre, pero aquí estoy en Atenas, el centro cultural académico del Imperio Romano. ¿Qué historia tiene este lugar? ¿Cuánta religión aquí en Grecia? Él no se deslumbró por eso, al contrario, pensó, vio todo en términos bíblicos, filtró lo que estaba viviendo a la luz de la palabra de Dios, no se deslumbró por esto, por la riqueza cultural, histórica de Atenas, no perdió de vista la condición espiritual de la ciudad y por ello en el versículo 16 está enardecido, está irritado, está provocado al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Y explicamos que así como Pablo, no olvides que cuando estás frente a alguien, por muy sofisticado, religioso, oculto que sea, si no conoce a Cristo, al igual que Atenas, es un idólatra que va camino al infierno y necesita escuchar el Evangelio. Por eso, la primera acción clave que debes tomar para evangelizar a una persona, recuerden, idólatra en términos bíblicos es alguien que tiene ideas y prácticas falsas acerca del Dios verdadero, acerca de quién es Dios y cómo acercarse a Él. Y por lo tanto, toda persona sin Cristo es idólatra. Lo vimos a la luz de Romanos 1, 18 al 32 y hasta el capítulo 3. Entonces, la primera acción que debes tomar para evangelizar a un idólatra es recuerda la condición perdida en la que vive. No te deslumbres de nuevo por lo de afuera, por el disfraz, por así decirlo, por la apariencia. Recuerda su condición perdida. En segundo lugar, versículos 17 al 21, y aquí nos quedamos la semana pasada, no solo recuerda, sino que en segundo lugar, busca. Busca. ¿Qué buscas? Oportunidades para predicarle al idólatra. Busca oportunidades para predicarle al idólatra. Esto es lo que hizo Pablo.
En el 16 lo vemos ahí esperando en Atenas y ve a la ciudad, Atenas, entregada a la idolatría. No se puede quedar con los brazos cruzados. Y por eso, versículo 17, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿De qué está discutiendo? Está hablándoles del Evangelio, lo vamos a ver en un momento. Y nota en versículo 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Recuerden, esa es una expresión de menosprecio. Estaban diciendo, este hombre no sabe de qué habla. No sabe de qué habla. ¿Por qué dijeron esto? Versículo 18, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aunque lo estaban menospreciando, aunque 1 Corintios 1:18 la palabra de la cruz era locura para ellos, él no se intimidó, él siguió predicando. Y como veremos a lo largo de este gran texto, Pablo era un hombre sumamente preparado, culto. Y él pudo haber adaptado el mensaje para que encajara con las expectativas de la retórica griega y las filosofías de la época y haber alterado el contenido, pero no lo hizo. Usó de tacto, sí, fue prudente, lo veremos en un momento, sin embargo, no cambió el contenido, a pesar de que lo menospreciaban, por predicar el Evangelio. Aquí vemos un ejemplo de Pablo, ¿de acuerdo? Como lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿recuerdan? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está Pablo, no se intimidó por la élite académica, cultural, religiosa. Él está predicando la palabra y nos quedamos aquí en el versículo 18 y retomamos nuestro estudio a continuación en el 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. ¿Qué es esto del Areópago? Es un pequeño monte en donde se reunió una corte. La corte llegó a ser llamada el Areópago, y esta corte juzgaba casos civiles, criminales, y parece que también religiosos. El monte se encuentra todavía en la actualidad arriba de la plaza del Ágora, como lo vimos ahí en el versículo 17, abajo del Partenón todavía existe ese monte. De hecho, tiene una placa en la actualidad que incluye este pasaje de Hechos 17 en griego. Y si alguno de ustedes ha ido a Grecia y al Partenón, ha visto el Areópago, esa roca grande que está a los pies del Partenón. Allí estaba Pablo. Pero observen que en este caso no juzgaron a Pablo, aunque el Areópago, ya dijimos, era una corte que juzgaba casos civiles, criminales, parece que también religiosos. Aquí no lo juzgaron. Aquí lo trajeron, noten para qué, al final del 19. Diciendo, está ahí ante la corte, recuerden. Y le dicen, al final del 19, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Querían saber, explícanos más, ¿de qué estás predicando? ¿Qué estás diciendo? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué el interés de saber lo que Pablo predicaba? El versículo 21 nos da la respuesta. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban. Esa palabra interesaban se traduce mejor el término griego, pasaban su tiempo. El texto, vean, lo dice, en ninguna otra cosa pasaban su tiempo, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Por qué entonces querían saber lo que Pablo predicaba? Por mera curiosidad. Eso es todo, de acuerdo con el versículo 21. Esta curiosidad la vemos en registros históricos. Atenas era una ciudad muy curiosa, la gente que vivía ahí. 4 siglos antes de lo que vemos aquí, el orador Demóstenes escribió que los atenienses preguntaban cuáles eran las últimas noticias en un día en el que Felipe de Macedonia pedía obras, no palabras. Les encantaba. Alrededor del mismo tiempo de Demóstenes, un político ateniense llamado Cleón dijo que los atenienses eran el mejor pueblo para ser engañados por algo nuevo que se decía. Eran ingenuos, curiosos. Pablo estuvo en Atenas, en esta ciudad
con una curiosidad intensa. Y no se quedó con los brazos cruzados al ver la idolatría de la ciudad. Buscó y aprovechó oportunidades para evangelizar conforme Dios le dio oportunidad. Y hermano, recuerda que tú también, toda persona que te rodea que no conoce a Cristo, es un idólatra que va camino al infierno, así como los atenienses, los ciudadanos de Atenas, en ese entonces cuando estaba Pablo. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer cuando ves a tu vecino inmerso en la idolatría? Oye, pero mi vecino, piensas, es muy sofisticado. Él es un ejecutivo de una empresa y trae su buen auto y su familia está en orden y demás. Ahí está su ídolo probablemente. Su coche, su pensión, su patrimonio, su estatus, su cuenta de banco. Diferentes ídolos. Recuerda, cualquier cosa o persona que pongas antes de Dios es tu ídolo. Aquello para lo que vives, aquello que estás dispuesto a tener, aun si eso implica pecar. Puede ser, y aún como cristianos caemos en idolatría. No por nada Pablo dijo a los colosenses en Colosenses 3:5 que tenían que hacer morir la avaricia, que es idolatría. Y eran verdaderos creyentes, les dijo ahí en el capítulo 1, versículos 9 al 14, que Dios los había librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios los había perdonado, pero ese es un ídolo, aquello que quieres tener y aun cuando eso implique violar la palabra de Dios, ese es tu ídolo. Y si ese es tu estilo de vida, ese es tu ídolo. Y pueden ser cosas que en sí no son pecaminosas. El trabajo, la familia, un patrimonio, son cosas buenas, ¿no es cierto? En sí no son pecaminosas, siempre y cuando tengas una perspectiva bíblica al respecto, una actitud bíblica. No vivas para ello. Pero otra vez, alguien que no conoce a Cristo vive como estilo de vida aferrado a la idolatría, puede vivir para su trabajo, puede vivir para su familia, puede vivir para lo que quieras, aún cosas que en sí no son quizás pecados, digamos, desenfrenados, inmorales. Pero otra vez, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si alguno quiere venir en pos de mí, noten, veamos la idolatría desde otro ángulo, para recordarte la condición idólatra en la que viven aquellos que están sin Cristo. Y también, si tú profesas a Cristo en esta mañana, te examines para asegurarte que realmente lo conoces. Véanlo por un momento en Mateo 16. Mateo 16, recordándoles, viendo la idolatría desde otro ángulo. Mateo 16, el Señor está aquí a meses de ir a la cruz y les recuerda en Mateo 16, 24, una lección muy importante a sus discípulos, porque Pedro, dice ahí en el versículo 23, está poniendo la mira en las cosas de Dios, está actuando como un instrumento de Satanás porque no quiere que Cristo vaya a la cruz. Y Pedro está poniendo la mira en las cosas de los hombres, Mateo 16, 23, y les recuerdo una lección que ya les había dado, Mateo 16, 24, no solo están ahí los discípulos, sino otras personas que probablemente no son salvas. Y les dice en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dices, oye, eso es para un nivel élite de discípulos. Eso es solo para los misioneros. Eso es solo para los pastores. Eso es para los que, como dicen muchos erróneamente, han hecho de Jesús su Salvador, pero no su Señor. No, esto es un llamado a salvación elemental. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Observas la palabra ahí en el 25, perderá, y en el 26, perdiere? Esto es un llamado a salvación, al arrepentimiento, a dejar la idolatría de tus deseos de vivir para ti. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser cristiano, cristiano, recuerden, quiere decir pequeño Cristo.
Jesús está hablando y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser salvo, como lo vemos en los versículos 25 y 26, tiene que hacer tres cosas. Número uno, niéguese a sí mismo. En el griego esa palabra niéguese quiere decir, te rehusas a asociarte contigo mismo, te desposees, dices adiós a tu orgullo, adiós a tus deseos, adiós a tus metas, te rehusas a asociarte contigo mismo. Eso es negarte a ti mismo. Noten, este es el verdadero evangelio, no el evangelio falso de la autoestima, que Dios quiere que tengas una buena imagen de ti mismo. No, Señor. Dios quiere que te despojes de ti mismo, de tu orgullo, tus deseos, aquello para lo que vives, que pones antes de Dios. En segundo lugar, y tome su cruz. En la mente de los discípulos no era un crucifijo, no era como dicen algunos, un carro ahí que se me para cada rato, una suegra o lo que sea. Esa no es una cruz. La cruz es en la mente de los discípulos un instrumento de ejecución, un instrumento de implementación de la pena capital. Y cuando el Señor les dice tome su cruz, les está diciendo tienen que estar dispuestos a morir. ¿Quieres ser cristiano? Muy bien, en primer lugar, niégate a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a dejar todo al altar. Tus deseos, tus metas, tus anhelos. Rehusarte a asociarte contigo mismo. Número 2, estar dispuesto a morir si es que el Señor lo quiera. Y número 3, sígame. Esta es una lealtad total. ¿Se dan cuenta? Este es de otra manera un llamado a dejar los ídolos. Cualquier cosa para la que vives, tus deseos y estar dispuesto a rendir tu vida. Esta es otra manera de ver el arrepentimiento. Dejas todo tu pecado, todo aquello para lo que has vivido y te vuelves con una fe arrepentida, sumisa, total, de todo corazón al Señor. En otras palabras, el Señor quiere la prioridad absoluta en tu vida. Él es Dios celoso, ¿recuerdan? Entonces, aún el mensaje del Evangelio es un llamado a dejar la idolatría, todo aquello para lo que vivimos. Y de nuevo, hermanos, para que recordemos, lo dijimos ya en Colosenses 3:5, aún como cristianos, aún como cuando Dios nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos que vivir en este estilo de vida. Todavía luchamos con eso, todavía. Porque bueno, ya viniste a los pies de Cristo por su gracia, y ahí vas, pero otra vez qué fácil es aferrarnos a ídolos, ¿no es cierto? Qué fácil es hacer a un lado al Señor. Y lo vemos también, por ejemplo, en Marcos 8. También lo repite el Señor en Marcos 8. También en Lucas 9, observen lo que añade ahí el Señor, algo interesante. Lucas 9:22, misma idea. Lucas 9:23, observen esto. Este es el pasaje paralelo, pero este es muy importante recordarlo, aunque estamos hablando de evangelizar a alguien que no conoce a Cristo, que vive para sí mismo, recordar que aún como cristiano, obvio, alguien dirá, oye, esto se oye como salvación por obras. No, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo esto es la obra de Dios en el corazón de un muerto espiritual, pero desde el punto de vista de responsabilidad, Dios te llama a venir a Cristo en estos términos. Noten, hermanos, la idolatría dice, yo invento mi Dios como quiera y me acerco a Él en mis términos. Eso es lo que hace la religión humana. Eso es lo que hace todo sistema religioso, fuera de someterse a la revelación de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice no. Yo soy Dios, yo soy el soberano, santo, justo, amoroso, misericordioso. ¿Quieres venir a mí? Hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y vienes a través de Él, negándote a ti mismo, dispuesto a dejar todo y dispuesto a morir por Él, si es que así lo demanda el Señor, con una lealtad absoluta. Ese es cristianismo, elemental. Y véanlo, el Señor sabe que aún como cristianos, aún cuando realmente has venido a los pies de Cristo en estos términos, podemos luchar otra vez con la idolatría, colocar cosas antes del Señor. Lucas 9:23.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cuando cada día y sígame. ¿Por qué cada día? Yo pensé que la salvación era un acto instantáneo, sí, el nuevo nacimiento, sí, pero aquí desde el punto de vista de santificación de la vida cristiana, este es el estilo de vida de un cristiano. Y somos imperfectos y todavía luchamos con nuestro pecado, el pecado que todavía reside en nosotros, hábitos pecaminosos. Y por eso Pablo, vayan a Colosenses 3:5, observen lo que les dice a los colosenses. Ya cité este pasaje, pero véanlo ustedes. Vean de nuevo que estos son verdaderos cristianos. Colosenses 1:3. Colosenses 1:3. Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Noten versículo 13. Estos son verdaderos cristianos. Colosenses 1:13. El cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad, de la autoridad, del poder de las tinieblas, de la esclavitud al pecado, al error, de vivir bajo la esclavitud a Satanás, manifestado en sus ideologías del mundo, no bíblicas, religiones falsas, etc. Versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estos son verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Y a estos hermanos, vean lo que le dice Pablo en el 3:5. Avancen 2 capítulos y observen lo que les dice. Colosenses 3:5. Pablo les dice, como él acostumbra hacer, ¿recuerdan? Normalmente en sus epístolas, en la primera mitad habla de su posición en Cristo y después habla de cómo esas verdades, esa posición delante de Dios debe impactar nuestra manera de vivir. Y les dice en el 3:5, ahora entra al área práctica y les dice desde el 3:1, pero vean el 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? Pablo, ¿lo terrenal? Si son cristianos, Pablo, sí, pero todavía hay deseos pecaminosos que tienes que hacer morir en ti, matarlos de hambre, no alimentarlos. Obvio, tienes una nueva naturaleza, pero todavía quedan ahí, hay un pecado, quedan deseos pecaminosos en ti. Pablo dice en el 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y escuchen esto, y avaricia, que es que idolatría. Reconoce como cristiano, como decía Juan Calvino, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Esta es una de las áreas en donde se ve de manera más clara nuestra pecaminosidad humana. Aún como cristianos genuinos, es tan fácil empezar a vivir, en lugar de vivir para el Señor, empezamos a vivir para el trabajo, para la familia, para la salud. Y empezó todo bien a lo mejor. Voy a empezar a hacer ejercicio 10 minutos al día para estar en forma. Y ahí empiezas. Y tu tiempo en la palabra, etcétera, y vas. Y de repente pasa el tiempo y te descuidas y ahora ya haces ejercicio 2 horas al día, porque ¿cómo te vas a enfermar? ¿Verdad? Y la palabra, bueno, pues más o menos la llevamos, voy el domingo y uno que otro estudillo aquí y allá, ¿no es cierto? O el trabajo es una etapa y ya no estoy involucrado en la iglesia, alimentándome, sirviendo, etcétera. Es una etapa, estamos a fin de año, en cierre, y llevas 10 años cerrando el año. Digo, se entiende que hay etapas, obvio. Pero por favor, ya cuando se vuelve un estilo de vida, examínate. Y otra vez puedes ser un verdadero cristiano, pero otra vez es fácil caer en idolatría. ¿Se dan cuenta? De nuevo, un verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios, Romanos 7, como decía Pablo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero al mismo tiempo lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Porque a veces vivimos de tal manera con esto, luchando con la idolatría, que dices, ay, Señor, yo no sé dónde estoy parado. ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? ¿Cuál es el mayor deleite en tu vida? ¿Qué es lo que más satisfacción trae a tu vida? ¿Qué es lo que más odias en tu vida? Si eres un verdadero hijo de Dios, ¿quieres ver si el Espíritu de Dios te ha dado vida nueva, te ha regenerado y vive en ti? Si eres un verdadero cristiano, lo que más te va a encantar va a ser
la palabra de Dios, conocer su palabra y obedecerla. A pesar de que vamos cojeando y luchamos, y lo que más vas a aborrecer en este mundo va a ser el pecado. Ese es un verdadero cristiano. Entonces, de nuevo, la idolatría es un problema serio para el ser humano, ¿no es cierto? Aún como cristiano, tienes que hacerlo morir. Y regresando a nuestro texto en Hechos 17, recuerda que toda persona que te rodea, que no conoce a Cristo, es un idólatra que va camino al infierno. Es una persona que en lugar de negarse a sí mismo, vive para sí mismo. Es una persona que en lugar de estar dispuesto a morir por Cristo, alguien dirá, oye, esto es radical. No, no es radical. Esta es otra manera de decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Mente, alma, fuerzas, corazón. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Entonces, toda persona sin Cristo vive para sí, no para el Señor. Vive para satisfacerse a sí mismo, no para Dios. Se puede decir religioso y hasta cristiano, pero Cristo realmente es parte de su vida, no es el todo en su vida. El verdadero cristiano, recuerden, es como en Mateo 13, la perla de gran precio o el tesoro escondido. Entregas todo lo que eres para recibir todo lo que Él es. Es como Pablo, todas las credenciales que tenía, recuerden en Filipenses 3, todo el hecho de que era del linaje de Israel, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, en cuanto a la ley irreprensible, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día de la tribu de Israel, etcétera, de Benjamín. Dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él vivía para eso. Esas eran sus gafetes de honor. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida, y en el griego es escúbalon, estiércol. Ese es un verdadero cristiano. No el que dice, bueno, ya soy cristiano, pero déjame hablarte de mí. Déjame decirte mis logros profesionales y espirituales. No. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya morí, ya sacrifiqué los ídolos. Ya ahora vivo para el Señor. Ya ahora, Romanos 12:2, Romanos 12:1, he presentado mi cuerpo como un sacrificio vivo. Puedo tener mis planes, Señor, si me gustaría esto o aquello, si tú quieres, como el Señor en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Y no una manera egoísta. ¿Qué puedo hacer para manipular a Dios y hacer lo que yo quiero? No, no es así. Entonces, toda persona que te rodea, que no conoce a Cristo, es un idólatra. Vive para sí mismo, está dispuesta a morir por sus metas, no por las de Dios. Está dispuesto a aferrarse a su satisfacción, su comodidad, no la satisfacción de Dios. Y nada de lealtad absoluta a Dios, sino que su lealtad absoluta es a sí mismo. Y en donde encaje Dios por ahí, lo mete. Si no, a un lado, porque aquí el que manda soy yo, no Dios. Ese es un idólatra. Y tienes que recordar eso. No te deslumbres por las credenciales académicas, financieras, profesionales de los que te rodean, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, aunque no te deslumbres su moralidad externa. Es que mi vecino es católico romano, un mormón, y no sabes, vive mejor que muchos cristianos. Pues no importa. Si no ha venido con una fe arrepentida al Dios verdadero a través de Cristo únicamente, sin obras, es como el fariseo de Lucas 18, y va camino al infierno. Como le dijo el Señor en Mateo 22, a los escribas y fariseos, recuerdan, de cierto os digo, que las prostitutas y los publicanos, la escoria social, va delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las prostitutas y los publicanos, ¿qué habían hecho? Se habían arrepentido, habían visto su pobreza espiritual, y los fariseos eran, como recuerdan en Lucas 18, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ¿se acuerdan? Adúlteros, ni como este publicano. Yo no robo, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno y demás. Y digo al Señor, ¿sabes qué? Este va al infierno. El de abajo es justificado, es declarado justo, este va al cielo. ¿Quién? El publicano, la escoria social que dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. El que dijo, Dios, no te puedo ofrecer nada más que mi pecado. Porque eso es lo que dice la Biblia. La única manera de ir al cielo es si eres igual de perfecto que Dios, sé santo porque yo soy santo. ¿Y cómo te puede tratar Dios de manera perfecta? A través
de lo que Cristo hizo en la cruz. A través de, otra vez, a Él lo trató como si hubiera cometido tu pecado, si crees en Él. Y a ti te trata como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Solo así puedes entrar al cielo. Entonces, recuerda esto. Toda persona que no conoce a Cristo, independientemente de su moralidad externa, sofisticación intelectual, académica, financiera, profesional, va camino al infierno. No te deslumbres y ora por oportunidades, busca oportunidades, aprovecha las oportunidades que Dios te da para proclamar el Evangelio. Sea en el trabajo, en una tienda, en un transporte, en el lugar que menos te puedas imaginar. Si Dios en su providencia te concede un momento apropiado para evangelizar, aprovéchalo, siembra la semilla. Eso es lo que hizo Pablo aquí. Noten ahí de regreso en Hechos 17, entonces, 4 acciones clave que debes tomar para que evangelices a un idólatra. En primer lugar, recuerda la condición perdida del idólatra, versículo 16. En segundo lugar, versículos 17 al 21, busca oportunidades para predicarle el evangelio al idólatra. En tercer lugar, predica. Dios ya te dio la oportunidad, ahora predica. Predica el evangelio sin alteraciones al idólatra. Versículos 22 al 31. Predica el evangelio sin alteraciones al idólatra. Obsérvenlo en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, una pausa ahí, recuerden, está ahí en medio del Areópago, lo cuestionaron, ellos solo tienen curiosidad, hasta donde vemos no hay un verdadero interés espiritual en oír el Evangelio. Recuerden, ya lo vimos en el 19, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y en el 21 ya vimos, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y en el 22, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, frente a esta corte, ahí a los pies del Partenón, les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Una pausa. Lo que Pablo dice es que los atenienses esto de que los atenienses eran muy religiosos, es ilustrado por lo que algunos escritores griegos dijeron. De nuevo, tenemos acceso a registros históricos, por ejemplo, en los años 400 antes de Cristo, unos 4 siglos antes de lo que vemos aquí en Hechos 17, recuerden que Hechos 17 se lleva a cabo alrededor del año 50, el poeta Sófocles dijo que, y cito, de los estados, Atenas es visto como el más devoto, fin de la cita. Y el viajero griego del siglo II antes de Cristo, Pausanias, dijo que, y cito, los atenienses veneran a los dioses más que otros, fin de la cita. Entonces, eran muy religiosos, aún aquellos que habían vivido mucho tiempo antes de este entonces, y todavía por lo que dice Pablo, siguen igual. Era una ciudad sumamente religiosa. Por eso Pablo les dice, versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. Es probable que Pablo empezara su sermón de esta manera para llamar la atención de su audiencia y probablemente caerles bien inicialmente. ¿Por qué? Porque aquí habría estado reconociendo algo de ellos que como atenienses era digno de mucho orgullo, eran muy religiosos. Para ellos que les dijeras, eres muy religioso, gracias. Era un honor. Ahora esta manera de empezar sigue un formato clásico de oratoria griega. Y lo más probable es que Pablo lo supiera, era un hombre preparado académicamente, y es probable que lo hiciera a propósito para que su audiencia lo escuchara. Noten aquí, hermanos, vemos aquí el tacto de Pablo. Al hacer esto, Pablo parece estar mostrando tacto al hablarle a la corte del Areópago para predicarles el Evangelio. Piensen en esto. Él en el 16 está, por así decirlo, hasta aquí de la idolatría. Noten que no está nada contento. Versículo 16, recuerden, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo está cargado
Y lo traen, y noten, está predicando, ya lo vimos al final del 18, predicando el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí en el 22 les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué hubiera pasado si empieza, arrepiéntanse idólatras? ¿Pudo haber empezado así o no? Claro que sí. Estaba cargado, ya lo vimos en el versículo 16. Su espíritu se enardecía, estaba molesto, triste, irritado, cargado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado, arrepiéntanse hijos del diablo, de Satanás, paganos, condenados al infierno? ¿Qué hubiera pasado? Digo, vean en dónde está. Probablemente lo hubieran corrido al instante. Por favor, seguridad, saquen este señor. No sé si tenían seguridad en ese entonces, pero probablemente lo hubieran corrido al instante. Y no habría podido predicarles, escuchen esto, no habría podido predicarles las ricas verdades que vemos en el resto del pasaje. Aquí hay una gran lección, hermanos. Gran lección que reiteraremos más adelante. Y lo vemos en 1 Corintios 9, Pablo lo reitera, a los judíos se hacía como judío, a los griegos como griegos, esto es, evitaba ofensas innecesarias, estorbos innecesarios en la predicación del Evangelio, sin alterar el mensaje. Muy importante eso, porque él no cambió el mensaje, simplemente parece, y decimos parece porque el texto no es conclusivo, parece aquí que está mostrando tacto. Esto es lo que muestra Pablo. Está mostrando prudencia, sabe, por así decirlo, por dónde entrar, por dónde llegarles a estos hombres. Gran lección, hermanos. A veces somos como Pablo en el versículo 16. Vamos en el taxi, en el transporte, y vas viendo ahí el crucifijo del taxista, del transporte, y tu espíritu se enardece viendo su idolatría. O ves ahí a la inmoralidad de tus compañeros de trabajo, ahí que están de secretaria en secretaria, y tu espíritu se enardece viendo su inmoralidad. ¿No es cierto? O ves a tus jefes de trabajo que son como peces gordos que solo quieren dinero y te molesta su idolatría, que viven para eso, cualquier otra manifestación de pecado. Y muchas veces en nuestro celo imprudente, ahí viene, o tu pariente en la comida familiar y ves que es un idólatra inmoral y ya no te contienes y explotas, eres un hijo del diablo, arrepiéntete, Joaquín, te lo he dicho. Y nos sorprende que Joaquín ya no nos quiere hablar. Noten, hermanos, qué gran ejemplo. Creemos que aquí hay un gran ejemplo. Tacto, prudencia. Pablo es un modelo aquí. Varones atenienses, versículo 22. En todo observo que sois muy religiosos. No maquilló el mensaje, lo veremos si Dios quiere en nuestro próximo estudio. Por ahora, aquí terminamos para que se queden picados, hermanos, y regresen. Y Toño les trae un buen mensaje los siguientes 2 sermones del domingo y en 3 semanas regresamos si Dios quiere. Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Qué verdades tan ricas, qué lecciones tan importantes que nos llevan a evaluar nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a, en primer lugar, examinarnos, como decía Pablo, si estamos en la fe. Que nos aseguremos de que realmente te conocemos, que realmente hemos llegado al punto de que entendemos que no podemos ofrecerte nada más que nuestro pecado, que estamos dispuestos a dejar todo a tus pies, dispuestos a obedecerte a costa de lo que sea, con una lealtad total. Y si no es así, Padre, que nos lleves al arrepentimiento, dejemos nuestro pecado, clamemos a ti. Y aquellos, Padre, que te conocen, oramos que también nos lleves a examinar nuestra vida, asegurarnos de que estemos tomando nuestra cruz cada día. Que examinemos nuestra vida para asegurarnos que no tengamos ídolos. Tú conoces nuestro corazón, es tan fácil tantas veces, Padre, tener una meta piadosa, una meta bíblica y quizás buscar proveer para nuestras familias o buscar que nuestro hijo se acerque a tus pies o que quizás evangelicemos a alguien y llegamos a hacerlo un ídolo, hasta pecar por querer tener algo. Quizás puede ser la familia, el matrimonio. Ayúdanos, Padre, a examinarnos y confesarte si hemos caído en idolatría. Y finalmente, Padre, ayúdanos a ser como Pablo, imitarlo. Por un lado, a que no seamos indiferentes a la idolatría que nos rodea,
que estemos pensando en términos teológicos, en términos bíblicos, que no nos deslumbre la apariencia, el dinero, la religión, lo académico, sino que pensemos en términos espirituales y que nos moleste ver la idolatría y que anhelemos y hagamos lo que está de nuestra parte y tú nos des oportunidades para predicar tu evangelio y que lo hagamos con tacto. Danos sabiduría, Padre, para la gloria de Cristo. Amén.